Espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos a hablar de los 10 países más poblados del mundo y de sus conflictos geopolíticos. Así que papá, ¿qué tal si empezamos? Un saludo para ustedes, claro que sí. Vamos a empezar primero hablando de China, que hasta la fecha es el más poblado del mundo, pero según algunos cálculos demográficos, en el año 2023 el país más poblado del mundo será la India y ya no será China. China potencia económica y la India potencia en medicina. Juanse, ¿tú te acuerdas del BRICS, cierto? ¿Cuál es el BRICS? La unión de, la unión de un total de 5 países, Ajá. los cuales luchan contra Estados Unidos, que serían Brasil por la B, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudamérica, De Sudáfrica. e igual Sudáfrica. Exacto. Esos 5 países luchan contra Estados Unidos y eso es el BRICS. Es una lucha económica, es decir, ellos hacen acuerdos comerciales y económicos entre ellos para resistir ante sanciones económicas del imperio de Estados Unidos. Así que en el 2023 China tendrá un total de 1.425 millones de habitantes, un montón. Y como dice Sí, nuestra miniatura, en más o menos ocupa el 18.1%. sí. ¿Cuál es el conflicto geopolítico? En este momento sabemos lo que está pasando desde el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania, en un conflicto que empezó hace 8 años, que aquí lo hemos explicado, y que Occidente nos quiere hacer creer que es una invasión de Rusia y que Estados Unidos nada que ver y que lo que está pasando en el Donbass apenas empezó el 24 de febrero y que es culpa de Rusia. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, acaba de publicar un libro en donde cuenta una versión obviamente a favor de Occidente y a favor de Ucrania, y es interesante leer el libro para criticarlo. Juanse, ¿tú qué piensas del libro de Zelensky? ¿Hay que leerlo o no? Sí, entonces ese libro, mmm, tú lo vas a criticar. Sí. Listo. Papá, ¿qué tal si avanzamos? Bueno, entonces, antes de hablar de las tensiones geopolíticas, quiero que hablemos un poco de las poblaciones, para que hagamos unos cálculos de cuánta población configura el BRICS y qué impactos comerciales podría tener esa población como productora y consumidora de productos, bienes y servicios. Juanse, entonces, según los cálculos demográficos, ¿cuánta población tendría la India para el año 2023? Más o menos superaría a China por 3 millones de habitantes. O sea que tiene 1.428 millones de habitantes, según este artículo, claro. Son cálculos aproximados. ¿Y cuál es el tercer país más poblado del mundo después de India y de China? Estados Unidos, que tiene 340 millones de habitantes. A ver, yo noto algo, que los países más poblados son potencias mundiales. India es una potencia medicinal. China es una potencia nuclear Económica. e económica. Estados Unidos, Económica y nuclear. económica y nuclear. Y Rusia es nuclear. Y Rusia es nuclear, que ahorita va a aparecer Rusia. Bueno, allá tenemos el primer actor de cada lado. O sea, en un lado tenemos a la China y en el otro lado tenemos a Estados Unidos. Para efectos comerciales, la India está al lado de China. Juan Sebastián, ¿cuál es el cuarto país más poblado del mundo después de esos tres? Bueno, según este artículo en el 2023, claro. Sí. Indonesia con 278 millones de habitantes. A ver, esos son muchos habitantes. Bastantes. Bueno, Indonesia también es un país bien interesante, pero mire que todavía no está.
en el BRICS, ni tampoco está en la OTAN. Así que es un país todavía aparentemente neutral. Sí, o sea, porque si estuviera la BRICS sería la BRICSI. Claro, y ya van a decir ustedes que no, es que la OTAN es una organización militar. En cambio, el BRICS es un acuerdo comercial. Pero recuerden que en las guerras de cuarta generación del siglo XXI ya son guerras económicas, no solamente son guerras de amenazas nucleares. Entonces, no es equivalente pertenecer al BRICS o a la OTAN como lo era pertenecer al Pacto de Varsovia en la época de la Guerra Fría y pertenecer a la OTAN o al Pacto de Varsovia, pero el BRICS se convierte en una alternativa para frenar las potencialidades de la economía imperialista de Estados Unidos y de sus socios. Juanse, ¿cuál es el quinto país más poblado del mundo según ese artículo que estamos analizando? Pakistán con 240 millones de habitantes. Otro país que también es muy interesante en esa pugna, un país que lo hemos conocido también como un país con mucha gente musulmana. Listo, ¿cuál es el siguiente, Juanse? Nigeria con 224 millones de habitantes. Eso ya se va acercando más a Colombia, que Colombia tiene aproximadamente unos 50 millones. O sea, a diferencia de India y China, que son súper superiores porque tienen como 1.000 millones. Bueno, Nigeria no está en conflictos, pero ha sido un país colonizado, como casi toda África. Así que ahí podemos ver diferentes posibilidades de análisis. Pero miren que de los países que hemos mencionado, Nigeria es el que está más lejos de un conflicto geopolítico, a pesar de haber sido colonia de estas potencias europeas. Bueno, ¿qué otro país está después de Nigeria? Brasil con 216 millones de habitantes. El Brasil, que ya no es de Bolsonaro, ya va a ser de Lula da Silva. Bueno, el Brasil se hace parte del BRICS, o sea que y ahora que está Lula da Silva, va a retomar quizás unas funciones muy parecidas a cuando empezó el BRICS. De hecho, Brasil es el primer país en el BRIC. B de Brasil. Correcto. Bueno, después de Brasil, ¿cuál sigue? Bangladesh, que ya, bueno, ya no son 200 millones, sino que ya son 173 millones. Bueno, como está de moda el título mundial de fútbol de Argentina, el 90% de la gente de este país es hincha de Argentina, dicho por un mismo habitante de Bangladesh. ¿Sí sabes por qué, hijo? ¿Por qué? Porque ellos, al igual que la India, fueron colonia británica y un futbolista que era el mejor de su momento, Diego Armando Maradona, que ganó el segundo mundial para Argentina, hizo un partidazo contra los ingleses, se dio el lujo de hacerles un gol con la mano, pero sobre todo se dio el lujo de hacerles un gol burlando 8 rivales. Entonces se volvió un ídolo en la India, en Bangladesh, porque ellos lo veían como un justiciero que había eliminado al Imperio Británico representado en la selección de Inglaterra. Entonces, ese amor por Maradona se tradujo en amor por Argentina. Y el amor que hay por Messi complementó ese amor. Por De eso, hecho, en este momento, Bangladesh tiene el 90% de población hincha de Argentina. de hecho, en Bangladesh es un país que de hecho tiene el 90% de gente que es hincha de Argentina. Sí. Y esa estadística, ¿cómo se comprueba? Bueno, realmente es incomprobable. Es un testimonio que dio un habitante de Bangladesh que tenía la camiseta de Argentina. Bueno, y los videos que muestran de Bangladesh, pareciera que Argentina fuera local. O sea, es un video lleno de muchas personas. Probablemente es una estadística exagerada porque habría que entrevistar a cuántos millones de habitantes son. A ver, son 173 millones y el 90% son hinchas de Argentina, sería un montón de gente. Serían más de 100 millones. Casi, porque si son casi 200 millones, el 90% serían 180 millones. O sea, sería una gran cantidad. Juanse, De entonces, hecho, ese partido fue muy polémico. sí.
Bueno, sigamos con el siguiente. Bueno, ¿cuál es el país más poblado después de Bangladesh? Rusia. Bueno, Como decía, las potencias mundiales son, son las más pobladas y Rusia también estaría en el BRICS. Nigeria no es potencia mundial, pero sí está entre los más poblados. Pero miren, los tres países más poderosos del mundo también están entre los 10 más poblados, que son Rusia, China y Estados Unidos. Al menos así lo veo yo. Juanse, para ti, ¿cuáles son los tres países más poderosos del mundo? También yo pienso lo mismo. Además que tú sabes, Juanse, que hay países que de pronto no son muy poblados, pero también meten mucho miedo porque tienen una bomba nuclear, como Corea del Norte. ¿Te acuerdas de los países que tienen bomba nuclear? Sí, Bien, y ya esto ya se va acercando cada vez más a los 50 millones de Colombia. bueno, ¿cuál es el décimo? El de la Rosa, el México, de la Rosa de Guadalupe. ¿Cuántos habitantes tiene México? 128 millones. O sea que México vale por dos Colombias y un cuarto. Hmm, Y si Estados Unidos no hubiera robado la mitad del territorio, el que tuviera la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos sería México. ¿Recuerdas que a mediados del siglo XIX Estados Unidos le robó la mitad del territorio a México? ¿Te Pero acuerdas? es que Estados Unidos es un imperialista y no lo castigan. Y Rusia por ponerse a meterse con Ucrania pasa esto. Ellos tú no nos vayas a eso. Ellos tú, calladito. Bueno, ya cumplimos con el primer punto de la agenda, que era decidir más o menos cuánta población tendrán estos países para el 2023. Y por ejemplo, nosotros que estamos en Colombia, ¿Colombia en qué puesto está? 29, ¿te acuerdas? Ah, sí, está muy abajo. Pero sabes que está muy arriba porque son 196 países. Bueno, teniendo en cuenta que Kosovo también es un país, eso sería una pregunta geopolítica. ¿Kosovo es un país o es una región sin saber qué es? Porque para Occidente Kosovo es un país, pero para Serbia Kosovo es una colonia que le pertenece. Pasa lo mismo que con el conflicto en el Donbass. Para Occidente, Crimea no le pertenece a Rusia y el Donbass tampoco le pertenece a Rusia, pero para ellos ya les pertenecen porque de hecho están metidos allá. O sea, de facto, ya esas colonias le pertenecen a Rusia. Es un debate bien interesante, Juanse. Es como el tema de por qué Palestina no es un país. Para Occidente, Palestina no es un país, para Oriente, Palestina sí es un país. Para Occidente, Kosovo es un país, para Oriente, Kosovo es una colonia de Serbia. Entonces, mira qué interesante debate. Hmm, Que en el Mundial la vimos también, cuando la gente de Serbia en el camerino sacó una bandera de Kosovo. hmm. Pero bueno, Bueno, Juanse, entonces eh, ya pasamos al segundo punto de la sesión de hoy, que es hablar un poco de lo que está pasando en estos países. Por ejemplo, en Rusia ya se está completando casi un año de Vladimir Putin haber tomado la decisión de ir a liberar el Donbass. Esa es la versión rusa. O sea, que ellos fueron a liberar el Donbass de los neonazis ucranianos que llevan 8 años matando a la gente allá. ¿Y cuál es la versión gringa? La versión gringa es que Rusia es el malo y que se metió a invadir y que Zelensky es un gran demócrata y un gran humorista. Bueno, ¿tú a cuál le crees más? ¿Le crees más a Rusia? ¿Le crees más a Estados Unidos o a ninguno de los dos? a ver, a ver, no quiero ser ni muy capitalista ni muy comunista. O sea, vas a ser tibio, ¿sí, papi? Sí, Ah, bueno. o sea, y YouTube seguramente luego nos va a decir, qué cosa tan horrible, ustedes criticando a mi país, cuidadito con esa boquita que no van a tener, no les voy a pagar y van a aguantar hambre, malditos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de análisis, precisamente para que ustedes vean que este tema de la geopolítica sigue siendo una guerra de información y de desinformación. Miren, solamente vamos a buscar las últimas noticias del Donbass para que ustedes vean
cómo se manipula la opinión pública. Bueno, los últimos artículos que han salido del Donbass. Bueno, Juanse, vamos a analizar esos artículos, ¿te parece? Bueno, dice Donbass, Navidad bajo las bombas en Kramatorsk. Ubicada en el Donbass, región donde los combates cotidianos apenas dan respiro a la mayoría de sus habitantes, Krama- Kramatorsk se anima, Ajá. ¿A qué se anima Kramatorsk? a ver, podríamos poner un audio, pero seguro tendrá copyright. No, eso no tiene copyright, pongámoslo. Listo. Listo, ya. Pero, Ay, pero tenemos que solucionar el feedback primero. Bueno, el feedback aquí. aquí. Bueno, vamos a escuchar el artículo, listo. Listo. Y vamos a ver si esto es crítico o no. Listo. Natalia ha sacado los árboles de Navidad que todavía tienen ¿Qué? ¿Natalia qué? ¿Qué, papá? su inventario y los exhibe en la entrada de su tienda en un pequeño centro comercial de la Ya, ciudad ya. de Kramatorsk, en el corazón de la región del Donbass. La gente está preparándose para la Navidad. La echan en falta. No tenemos un gran inventario de productos. Usted podrá entender por qué, pero aún así la gente viene a comprar guirnaldas y árboles de Navidad. Esta mañana Natalia está en la tienda con su amiga Valentina, ambas de 60 años. Las dos recuerdan que esta época del año solía ser un tiempo de alegría en la ciudad. No importaba que esta región del Donbass, como el resto de Ucrania, estuviera en guerra desde 2014. Así lo cuenta Natalia. Tenemos una de las plazas centrales más grandes y bonitas de la región, y en Navidad parecía un bosque lleno de pequeños árboles. Había carruseles, carruajes y una gran cantidad de árboles de Navidad en el centro. Actualmente la plaza está vacía y la ciudad es transitada mayoritariamente por soldados, pero cada vez son más los locales que regresan, como lo explica Valentina. La gente está cansada de esta guerra, están muy exhaustos. Por eso es que quieren navidades, quieren sonrisas, dar regalos para dar algo de alegría a los que aman. Porque estamos muy cansados de la guerra. Los cortes de la luz son cada vez más largos y hay problemas con el agua, como en muchos otros lugares de Ucrania. A la pregunta de si van a celebrar la Navidad, ambas responden emocionadas. Sí, vamos a preparar tortas y mucho té. Tenemos preparadas velas, linternas, los power banks están cargados, todo estará bien. Estaremos en casa porque somos Ucrania, vamos a ganar y todo estará bien. Un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde el Donbass, en Kramatorsk, en el este de Ucrania. ¿Sabes qué me parece muy extraño, Juanse? ¿Qué? Que es un medio francés y los franceses están a favor de Ucrania, pero la señora que entrevistaron dijo una verdad, que ese conflicto viene del 2014. O sea, en un medio francés que es pro gringo y que es pro OTAN, dicen una verdad que es pro rusa. ¿No te parece muy interesante ese artículo por eso? Sí. A ver, ahora seguimos con el siguiente. Se llama es que el imparcial. Vamos a ver qué tan imparcial es. ¿Sí o no? Este artículo. Este se llama es que el imparcial. ¿Cómo dice el título, hijo? Ex viceprim... A ver, papá. Espera, sube. Sí, ya. Viceprimer ministro ruso herido en bombardeo ucraniano contra Hotel Donbass. Dmitry Rogozin, ex viceprimer ministro ruso, estaba teniendo un almuerzo de negocios con algunos asociados cuando el restaurante fue atacado con armas de alta presión. De precisión. De alta presión. Bueno, esta noticia no dice nada. No dice nada interesante. Vamos a ver otra noticia, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a ver qué dice el diario Vanguardia, ¿te parece? Ujú. Para que sigamos analizando. Pero miremos aquí. No, esta gente está muy celosa. Pero Mejor vamos a leer solamente esta parte de aquí, ¿te parece? La guerra se enquista en el Donbass, conflicto en Ucrania. Los rusos se embisten a lo largo de la línea de frente con el objetivo de conquistar. Bueno, ya.
¿Qué dice el ciudadano? Que ya fue hace 4 días. Sí, ¿qué dice el ciudadano? Donbas, más de 4.500 civiles muertos por bombardeos. Ya. Bueno, Espérate. En 2022, de acuerdo al observatorio integrado por representantes de las... bueno, este artículo es muy doloroso porque es una guerra que está violando el derecho internacional humanitario, porque no es una guerra de ejército contra ejército, es una guerra en donde están matando civiles, y están matando civiles hace más de 8 años, pero según Occidente, solamente empezaron a matar civiles el 24 de febrero, ahí está la doble moral y la hipocresía. Que de hecho, pasado mañana se cumplen más o menos 10 meses. 10 meses Del del conflicto, conflicto. desde que se metió Rusia, o sea, del conflicto no, de haberse metido Rusia. Ay, por cierto, y aparte también de que se cumplan 10 meses, será en Navidad, 24 de diciembre. Sí, eso es lo que más me duele a mí de estos conflictos. Mire, ¿cuántos civiles perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial? O sea, la mayoría, el 90% de los que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial eran civiles. Eso es lo que más duele, Juanse. O sea, tú imagínate tú y yo aquí en la casa y de pronto lleguen Y caiga una bomba. y caiga una bomba y ¡tuc! Ya, chao. Ya, chao. No, muy injusto. Y nosotros sin nada que ver. Y eso era lo que quería el uribismo también, meternos en una guerra con Venezuela. Menos mal que en este momento ya no estamos en ese plan de guerra con Venezuela. Eso es terrible. La guerra siempre trae cosas malas y trae cosas buenas solamente para los poderosos, para los que venden armas, para los que trafican con petróleo, para los verdaderos amos y mafiosos. Y por eso mismo nuestra posición ante el conflicto del Donbass es la mayor neutralidad posible. Bueno, hemos analizado 4 medios diferentes. Hemos visto que a pesar del conflicto hay gente que está pensando en la Navidad. Yo después de tener 4.500 civiles muertos, yo no pienso en ninguna Navidad. Es extraño que aún así la gente piense en eso, Juan. Pues, pero papá, entonces la Navidad se va a cancelar porque les dio a unos malditos rusos por conquistar el Donbass. No, pero hijo, ¿cómo así que? Papá solo estaba bromeando. No, hijo, pero es que no es un tema de rusos, es un tema que va más allá de ucranianos y de rusos, o sea, es un tema en donde estamos viendo escenarios muy parecidos a la Guerra Fría. Y hay víctimas civiles de lado y lado, o sea, aquí no tiene la culpa la gente de Ucrania, que es prorrusa, o la gente de Ucrania, que es pro Kiev o pro OTAN, tampoco tiene la culpa la gente rusa del común. Esto es culpa de los imperios y por eso estuvimos hablando de cómo los imperios poblados curiosamente, tanto en la economía como en las armas nucleares. Entonces es un tema que va más allá de la nacionalidad, es un tema de fanáticos que hay en el poder, de gente que quiere imponerse, y esto es lo que quería Estados Unidos. Estados Unidos se metió en el 2013 en Ucrania buscando esto. Aquí el verdadero ganador es Estados Unidos, porque no está poniendo los muertos los está poniendo Ucrania, Rusia y los países aliados de ambos. Y lo peor de todo es que buena parte de los muertos son civiles, y eso es lo que más duele, Juanse. Ujú. Y gente que no tiene nada que ver. Exacto. Bueno, Juanse, hemos llegado al momento de las conclusiones, después de hablar un poco de cómo coincidencialmente los países más poblados son los que integran el BRICS, algunos de los que integran la OTAN, y los 3 países más poderosos y más imperialistas del mundo son de los 10 más poblados. Juanse, ¿qué concluyes después de este ratito de geopolítica? Que no tengo conclusiones. Excelente conclusión, eso se llama sabiduría como tu hermana. Bueno, gracias a la gente que nos vio, a la gente que nos va a ver en diferido. Es un espacio de geopolítica que tenemos los jueves en la Universidad Nómada. Seguiremos con más clases. Les enviamos un abrazo muy grande. Juan, despídete de la gente. Adiós. Bueno, gracias por la sintonía y nos vemos la próxima. Hasta pronto.